Hola, bienvenidos. Este martes 19 de septiembre, en la sesión plenaria del Congreso de la República de Colombia, al senador J.P. Hernández, la bancada del Pacto Histórico no soporta más sus falacias y sus mentiras en contra de la bancada del gobierno del presidente Gustavo Petro, tal cual como lo hizo el senador uribista Jaime Uzcategui, como lo ha hecho también el senador Polo Polo, denunciando sin pruebas. J.P. Hernández volvió a lanzar falsas acusaciones en contra del senador Wilson Arias y además el senador campesino Robert Daza tuvo que salirle al paso en esta sesión plenaria para defender al pacto histórico y así Wilson Arias se defendió, como vamos a ver a continuación, ante estas graves acusaciones que lanzó nuevamente el senador y youtuber J.P. Hernández de la bancada Alianza Verde. Es que, como les digo, lo hacen sincronizadamente. Una semana Polo Polo lanza falsas acusaciones, la otra semana siguiente, como vimos la semana pasada, lo hizo Jaime Uzcategui y ahora al parecer que esta semana le toca al senador J.P. Hernández y es como la misma dinámica, lanzando falsas acusaciones sin tener pruebas en la mano avaladas por un juez de la República de Colombia. El senador Robert Daza del Pacto Histórico, el campesino que ustedes ya han visto acá, le hizo un llamado de atención a propósito, reclamando y preguntando cuál era la persecución política que tiene exclusivamente en contra de la bancada del Pacto Histórico y no en contra de las otras bancadas como la del Centro Democrático, donde sí hay pruebas para acusarlos. Vamos a ver a continuación estas tres intervenciones para entrar en contexto. Primero vamos a ver la del senador J.P. Hernández, luego la réplica del senador Wilson Arias del Pacto Histórico y finalizando vamos a ver la del senador campesino Robert Daza del mismo Pacto Histórico. Entrando en contexto vamos a ver los siguientes trinos de la red social X. Bueno, comenzamos con la del senador campesino Robert Daza, que también le dio respuesta por este medio. Dice: senador J.P. Hernández, le solicito que deje sus falsas acusaciones que solo buscan confundir la opinión nacional. Las campañas de los congresistas del Pacto Histórico estuvieron dentro del marco legal y constitucional. Abre un hilo acá que vamos a continuar leyendo. Dice: le invito a que revisemos una a una las campañas que, como el expresidente del Senado, Arturo Char, están implicadas en asuntos de compra de votos, pero eso a usted, J.P. Hernández, no le interesa. Lo que le interesa es crear una mala imagen del gobierno del cambio. Con justa razón, este reclamo del senador campesino Robert Daza. Y además, Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, también le escribió lo siguiente: senador J.P. Hernández, si usted conoce que yo haya cometido un delito, lo reto a que me denuncie. Será un gustazo volverlo a derrotar. Deje de atacarme sin fundamentos con refritos que encuentra en internet. Otro reclamo justo con chismes que encuentra en la revista Semala. Y por acá tenemos al senador J.P. Hernández en X, que tiene bloqueado al canal Lo Más Trinado. No aguanta la crítica, no aguanta que los senadores aquí lo desmientan, como lo van a desmentir a continuación los del Pacto Histórico. Por eso se lleva el sello oficial de las falsas noticias y de Clicky Dávila en pantalla. Vamos a continuar viendo este video con las intervenciones que ya anunciamos aquí, en Lo Más Trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación. Bienvenidos. Bueno, hay algo muy grave que los colombianos requieren de una explicación y es sobre un tema bastante delicado que inició en el año 2021, exactamente en el mes de mayo, cuando inicia un escándalo en todo el país por la incautación que hace la Policía Nacional de una avioneta, más exactamente en Guaymaral, que pretendía transportar más de 446 kilos de cocaína. Una avioneta del esposo de una reconocida presentadora de Colombia, y esta incautación desató un escándalo y unas críticas, sobre todo del sector de izquierda, que hoy son gobierno y congresistas. Resulta que ahora aparece que
este señor Carlos Eduardo Restrepo, conocido como Caco en Ibagué, está en los Estados Unidos enfrentando cargos por narcotráfico y por la presunta participación en el transporte de ese cargamento del año 2021 de los 446 kilos. Lo grave aquí, y que yo solicito que haya una explicación para los colombianos, es que la Colombia Humana aparece con contratos con esa empresa SADISAS por un valor de 3.612 millones. El pacto histórico aparece cobrando, según las cuentas de campañas de varios congresistas, más de 1.000 millones de pesos. Y la campaña presidencial de Gustavo Petro aparece con unos contratos de 2.770 millones de pesos. Yo quiero que se deje el doble rasero, porque en años anteriores aquí prácticamente se crucificó a una presentadora por ser la esposa del dueño de esta avioneta, pero ahora resulta que esos que la crucificaron terminaron volando con este piloto presuntamente vinculado con el narcotráfico. Yo quisiera que esto no pasara de agache y que no hicieran silencio personajes como Wilson Arias, que le gusta hablar mucho de la mafia, pero que aparece en sus cuentas de campaña reportando un pago con SADISAS, empresa vinculada a este piloto que está en Estados Unidos a punto de empezar a cantar todo este tema del narcotráfico. Que diga algo también Piedad Córdoba, María José Pizarro, Clara López, Iván Cepeda, Pedro Flores, Marta Peralta, Yael Quiroga, Esmeralda Hernández, Robert Daza, todos estos congresistas del pacto histórico que en sus cuentas de campaña están presentando más de 60 millones de pesos que se le pagaron a SADISAS, empresa vinculada con este piloto que hoy está allá en Estados Unidos cantando. Que diga algo ese pacto histórico, que se creen tan impolutos y ahora mire con lo que están untados. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a continuación la réplica del senador Wilson Arias del pacto histórico, Wilson Arias, respondiendo ante estas falsas acusaciones del senador y youtuber JP bueno, me dirijo a Hernández. ustedes, a mis colegas del país. Lo primero que quiero invitar a JP, y le informo además, es a que se acerque a la Corte Suprema de Justicia para que deponga en la investigación que yo, Wilson Arias, solicitó sobre este tema. Me parece que el acto de responsabilidad que se espera después de lo dicho. Y me asiste tan enérgica postura al respecto, que además tengo la ventaja política de que quienes me sindicaron, entre otras cosas, hace mucho tiempo antes de que JP, algunos influencers pagados por denominaciones económicas que me han dado en perseguir durante mucho tiempo, no solamente no tomaron la iniciativa correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia, sino que animados por mí, tampoco lo hicieron, de modo que tuve que ir yo a pedir la correspondiente investigación. Y entonces vamos por partes. Primero, en efecto, la campaña del pacto histórico contrató, por razones de relación calidad-precio, como cualquier campaña lo podría hacer, servicios aeronáuticos para el desarrollo de su actividad política. Segundo, del mismo modo que usted puede contratar, que sea una constructora, droga la rebaja, cualquiera que sea, esos costos asociados a un servicio prestado son lo que yo logré establecer y pedí a la Corte Suprema de Justicia que investigara, fueron distribuidos de manera prorrateada entre los 20 integrantes de la lista que resultamos electos. Ocurre, por ejemplo, que, es lo que yo he escuchado de varios de mis compañeros, no utilizamos los servicios. Quien le habla no utilizó los servicios de pilotaje ni de avioneta alguna. Sin embargo, en razón al modo como se reportan los gastos de campaña, se nos asignó un valor a cada uno de los 20 compañeros. Esto en razón a que pertenecíamos a una lista cerrada, y es lo que, en efecto, insisto, he presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que sea ella quien establezca si estamos en curso en algún delito, como se ha mencionado. Suele ocurrir en estos casos, y soy respetuoso de la investigación de la Corte, sigo a la espera de que la Corte Suprema de Justicia produzca el pronunciamiento en virtud de lo que yo mismo he solicitado. Pero o sea que en este y en otros casos, sencillamente acudir al préstamo de un servicio no te hace ni socio ni cómplice, te hace, digamos, asistir a la desgracia de haber sido o estafado en algunos casos, porque se han presentado esos pormenores también, o sencillamente haber terminado arrendando, digamos, los servicios de alguien comprometido en una investigación. No es el mismo caso, segundo, de lo que señala JP aquí cuando nos quiere vincular cuál
oportunidades anteriores se le han dilgado a otros actores. Lo repito, no el caso de Wilson Arias, no soy socio como pretende JP asociarme con casos anteriores. En una oportunidad anterior, en relación con alguna reconocida artista nacional y sus familiares, lo que se le investiga es un asunto bastante distinto del de Wilson Arias. Espero que la Corte lo pueda decir de manera mucho más precisa. Pero en el caso que ha traído mi querido y apreciado colega, se trata de una familia socia de la compañía que, entre otras cosas, entiendo, JP, espero que la Corte me lo dilucide, entiendo que se trata de una compañía distinta, es decir, no es la misma compañía aquella que un artista o su esposo apareció comprometido. Entiendo que es otra denominación distinta, pero igual, ambas están siendo investigadas, en efecto, y una de ellas en los Estados Unidos para mayores niñas. De modo que, no siendo el mismo caso, lo más importante que le quiero decir al país, Wilson Arias, ni ninguno de mis compañeros, espero pues que los que han sido mencionados, si lo tienen a bien y lo consideran necesario, amplíen un poco, ni ninguno de mis compañeros aparece vinculado comercialmente con ninguna de esas empresas, más allá que con el hecho cierto y constatable de que prestó unos servicios que terminan siendo prorrateados en relación con algunos de nosotros que ni siquiera utilizamos los servicios. Y finalmente, apreciado presidente y apreciados colegas, desde el corazón al país, quien le habla ha pagado exilio en El Salvador, además, país hermano, República Centroamericana, en razón de la persecución que hicieron contra mí sectores paramilitares del Valle del Cauca con ocasión de mis denuncias. Hoy por hoy, las investigaciones que adelantan en relación con esos sectores certifican que, en efecto, y espero poder ampliarlo más adelante, fui víctima de la acción deliberada de esos sectores, asunto que pagué, confrontación que pagué con el exilio. Honorable senador, 1 minuto para terminar. Estamos en constancias, no en un debate. Adelante. Presidente, tranquilícese que estoy respondiendo a algo que me han indicado muy delicado. Tenga tranquilidad, presidente, para que podamos... tranquilidad, pero tenemos muchas intervenciones pendientes. Continúe. Tome una valeriana, presidente. Bien. Y además de ese pasado, en los debates en esta plenaria ha sido testigo el país de mi postura, es así, vehementemente contraria al interés de esos sectores, especialmente cuando hemos hablado del tratamiento de la droga. Ha sido testigo el país en numerosas oportunidades y alguna de ellas concluí diciendo que eventualmente es posible que cambien las propuestas de JP porque le benefician más su tasa de ganancia que las que yo he sustentado en esta plenaria, de modo que soy un libro abierto al respecto y no solamente a JP sino cualquiera otro. Lo invito a que se acerque a la Corte Suprema de Justicia, donde sus copartidarios no han sido capaces de asistir. Con las pruebas en la mano, sí. Muchas gracias. Haga la denuncia. Tiene la palabra el honorable senador Robert Daza. En la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como réplica al senador JP, a mí como senador campesino me asiste la autoridad moral para hablar de financiación de campañas, porque todas las actividades que se han hecho por mi parte y por parte, doy fe, de los compañeros y compañeras del Pacto Histórico, están dentro de los marcos legales y constitucionales, dentro del marco de la ética y de la moral. Nosotros no tenemos que responder por acusaciones falsas que se hacen, que nos indican y que tratan de confundir a la opinión nacional con una supuesta vinculación con un narcotraficante. Pero recordemos nosotros que las campañas políticas, otras campañas políticas, sí tienen evidencias de platas del narcotráfico. No nos vamos tan allá. La ñeñe política, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de la ñeñe política? ¿Y por qué no le exigimos al fiscal general de la Nación, cuando hay evidencias tan claras, que actúe ahí en esos casos? Ahí nos quedamos callados. Es decir, no somos tan éticos ni tan morales en la reclamación que estamos haciendo. Cuando nos vamos a las financiaciones de las campañas por las grandes empresas que luego aquí en el Congreso de la República exigen que les voten leyes para apuntalar sus negocios y para ganar recursos a costillas del presupuesto general de la Nación o de los recursos del Estado, quitándole la posibilidad de programas a niños, niñas, a la juventud, al campesinado, de tener mejores condiciones de vida. Si vamos a hacer un debate sobre las finanzas de las campañas, hagámoslo, JP. Revisemos una a una las finanzas. ¿Quién está escondiendo recursos? ¿Quién está escondiendo lo que le han entregado para financiar sus campañas? Hagámoslo de una manera moral. La gente sabe cómo se mueve la danza de los millones cuando son las campañas de Congreso y Cámara. Sabe la gente de dónde vienen esos recursos, que vienen de los mismos recursos públicos. Eso están
o más inmoral que hacer la contratación de una empresa aérea que está registrada en la Cámara de Comercio y que puede contratar públicamente con alguna persona privada o pública si es el caso? Yo creo que en este tema, JP, tenemos que llevarlo al equilibrio. Tenemos que llevarlo este tema donde es. No únicamente tratemos de aprovechar esto para vender video y para enriquecerse, sino para que llevemos esto, si es el caso, a los estrados judiciales. Pero llevémoslo todo. Yo lo invito a que hagamos el debate. Revisemos una a una las campañas de cada uno de los senadores y senadoras y preguntemos a la gente en los territorios qué le han entregado, cómo se han ganado los votos. Ahí está el tema, por ejemplo, del ex senador y expresidente del Congreso, Arturo Char. ¿Cómo hoy se está diciendo que tenían una empresa de compra de votos? ¿Y por qué de eso no habla JP? Porque usted ya tiene una tendencia. Usted le interesa a usted crear mal ambiente y una imagen negativa de este gobierno del cambio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí estábamos escuchando la réplica del senador campesino Robert Daza, con mucha razón. También le decimos desde aquí a JP Hernández, está muy bien que denuncie, pero que lo haga con fundamentos válidos, con pruebas avaladas por un juez por lo menos, como le dijo Wilson Arias. Vaya a la Corte Suprema de Justicia, lleve las pruebas, pero además, como le dijo el campesino Robert Daza, aproveche de una vez para denunciar también los demás partidos o las demás campañas, pero solo lo hace de manera selectiva o de manera exclusiva en contra de un solo partido. En esta ocasión lo hace solo en contra del pacto histórico. ¿Por qué no también denuncia al Centro Democrático o a los demás partidos? Mire, busque que ahí también hay pruebas, hay más pruebas. Ahí no hay solo chismes como lo está haciendo en este caso con el pacto histórico. Ahí están más fáciles de encontrar estas pruebas, así que lo invito. No le estamos diciendo que no denuncie el pacto histórico. Si tiene pruebas, como lo hemos dicho aquí, no se quede callado, denuncie, pero con pruebas válidas. A continuación, para finalizar este video, tenemos noticias positivas sobre Colombia, que vamos a ver a continuación los titulares y que vamos a ir desarrollando en los siguientes videos. Comenzamos por acá rápidamente con la noticia de la semana publicada en Portafolio. Dice: el peso colombiano repite como la moneda más revaluada del mundo. El ingreso de divisas a Colombia para el pago de dividendos corporativos explicarían la caída del dólar en el mercado local en los últimos días. Infobae también publica una noticia positiva para Colombia. Ecopetrol: hay interés de grandes petroleras en bloques de gas en Colombia. Las grandes petroleras internacionales están ansiosas por expandirse en prometedores proyectos de gas natural frente a la costa caribeña de Colombia, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en una entrevista. Más noticias sobre Colombia. Lo publica Valora Analytic. Gobierno Petro lanza proyecto para cambiar funciones de Procuraduría y Contraloría. W Radio dice: Estados Unidos aprobó más de 17.000 solicitudes para proceso de reunificación familiar. Aún están en estudio más de 53.000. Más noticias. Día a día lo publica. Ministro de Salud anunció la construcción de 3 hospitales flotantes en el Pacífico, Amazonas y Putumayo. Enter.co. Colombia firmó acuerdo de cooperación con Corea del Sur para transición energética e hidrógeno. Portafolio: monto del presupuesto general de la Nación 2024 cumple con regla fiscal, dice desde el ministro de Hacienda. Los rubros específicos en los que se invertirá el dinero se debatirán en los próximos días en el Congreso. Y otra noticia para finalizar, dice acá: Agencia Nacional de Tierras, cerca de 4.000 personas participaron en la primera Asamblea Popular Campesina. La asamblea tuvo lugar en Apartadó, Urabá antioqueño, donde se conformó el Comité Regional de Reforma Agraria. En este espacio, la Agencia Nacional de Tierras entregó 142 títulos por 372 hectáreas a familias campesinas de 5 municipios de la región. Esta es una de las 24 asambleas populares y campesinas a realizarse en Colombia, previo a la movilización nacional campesina programada para el 27 de septiembre.
seguiremos informando aquí en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la censura y la desinformación. Quienes habla, Cristian Andrés Gómez Valencia, se despide y nos vemos en otro video a continuación por este mismo canal. Gracias por darle me gusta, por compartir, por seguir la página en Facebook y suscribirse en el canal de YouTube. Chao.